De terrorismos a terrorismos. 28. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. A. Parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Son unos bribones, unos agiotistas, una conspiración de estafadores, nombre que lleva consigo una imagen tan detestable y funesta que escapa a la inventiva humana al exagerarla. Cartas de Catón, publicista anónimo, Inglaterra, aproximadamente 1720. La mano que da está por encima de la mano que recibe. El dinero no tiene patria. Los financistas no tienen patriotismo ni decencia. Su única meta es ganar más dinero. Napoleón Bonaparte. Pero los Rothschild son esquivos. Ninguna de las obras escritas acerca de ellos es al mismo tiempo reveladora y exacta. Paul Johnson. Engendro europeo. Telaraña metropolitana. Mercado mundo. En la Europa renacentista, la dinámica comercial, al intensificarse, crea nuevas dimensiones mercantiles, incrementándose en gran medida los intercambios y con ello la circulación de productos y monedas. Era aquella una Europa en la que las riquezas naturales y artificiales propias resultaban insuficientes para sostener el crecimiento productivo, lo que impulsa a las repúblicas y a los reinos que compiten entre sí a expandirse, a salir de sus territorios, yendo allende los mares a buscar satisfactores que economías mercantilizadas y monetizadas requieren para reproducirse y desarrollarse. Competencia y crecimiento como desarrollo intrauterino de una Europa que se lanza ya no solo a comerciar con el cercano o lejano oriente, sino que tras del 2 de octubre de 1492 va en pos de colonizar al orbe, acicateados por la competencia interna y por la necesidad de metálico para sostenerla. Lo que el mariscal Tribulcio le hace saber a su majestad Luis XII de Francia en 1449 es un cabal resumen de las necesidades financieras de los reinos europeos al inicio de la era moderna. Lo que su majestad necesita es dinero, más dinero, siempre dinero. Y conste que se lo dice un militar al rey, es decir, va de uno a otro sector dominante prefigurando el desarrollo del Estado moderno. Cuando las materias primas y las manufacturas en Europa ya no son suficientes para cubrir las demandas y cuyo stock monetario se siente insuficiente, se apuntan los vectores comerciales y extractivos a la obtención de oro y plata, consiguiendo incrementarlo en cientos de toneladas a lo largo del siglo XVI, por todo lo ancho del orbe. Pero ni todo el oro o la plata del mundo eran suficientes para cubrir las necesidades del mercado europeo, ni tampoco la circulación de moneda apreciada era ya el recurso más práctico a la hora de concretar las transacciones, para cuando las actividades bancarias se incrementan y con ellas las formas de realizar los intercambios se incentivan implementándose el crédito, el dinero fiduciario como papel moneda, moneda amplia con la que se agilizan préstamos por interés y acumulación, en transacciones que se realizan empleando letras de cambio, títulos, vales, transferencias de crédito, cheques y obligaciones negociables. Todo se empleó a escala creciente para evitar el uso de metales preciosos. De instrumento limitado de un puñado de especialistas, principalmente italianos y judíos, hacia 1730, el amplio uso del crédito había pasado a ser algo común en casi todos los países europeos. En muchas zonas surgió realmente un complejo y trabado sistema de pagos comerciales multilaterales, crédito controlado y garantizado, y dinero fiduciario seguro que hizo posible incrementar el stock monetario de Europa sin esperar a que las nuevas llegadas de oro y plata incrementaran el número de monedas en circulación. Siendo el caso de que el desarrollo bancario era un elemento más a consecuencia del crecimiento europeo conseguido a efectos de una economía colonial, piedra de toque del sistema mundo moderno, sistema extractivo de fuerza centrípeta cuya acumulación de riquezas y capital se constituye en el meollo de la civilización moderna. Desde el siglo XVII, en la Europa colonialista, funcionaba un sistema de circulación monetaria bimetálico, oro y plata, dependiendo el comercio de la fluctuación monetaria y del crédito, siendo Ámsterdam el centro internacional de pagos.
La plata española y el oro portugués ahí se concentraban. Para cuando por el Atlántico los hispanos, y en menor medida por el Pacífico con la ruta Acapulco-Manila, y por la conexión por el Índico los lusitanos, se transferían los metales preciosos hacia Europa occidental. Pero aquella intensificación comercial transformó el mercado, apareciendo un mercado de pagos y liquidación de deudas, basado en el dinero metálico, pero orientándose a nuevas formas de intercambios y concentración dineraria. Así las cosas, las fluctuaciones monetarias hacían subir los precios en el conglomerado europeo. En la segunda mitad del siglo XVII, Ámsterdam financió la mayor parte del comercio de la Europa septentrional, incluido el comercio inglés con el Báltico. El sistema de pagos bilateral pasó a ser entonces multilateral, con una creciente utilización de letras de cambio y efectuando las liquidaciones por medio de un constante movimiento de metal precioso entre Inglaterra y los Países Bajos. Para su comercio con Asia, todas las naciones europeas necesitaban metales preciosos, y ya para ese entonces, el Banco de Cambio de Ámsterdam había sido fundado en 1609, siendo administrado bajo control municipal. Fue el primer banco público de Europa, banco en el que efectuaban, en principio, exclusivamente operaciones de cambio y depósito. Las lonjas de comerciantes y productores se expanden en esas décadas, apareciendo además de Ámsterdam las bolsas de Londres, París, Hamburgo y Frankfurt, y con ellas el comercio especulativo, el que había comenzado a generalizarse en el siglo XVI con la especulación del grano. El valor de la mercancía era objeto de especulación en la bolsa, efectuándose transacciones de opciones de compra y operaciones a término, con lo que el objetivo de la especulación rebasa el interés del intercambio y la adquisición de un bien. Sin más, inventan nuevos modos de comercio. Cada año se venden grandes cantidades de brandy que no se tienen intención de entregar, sino que únicamente el comprador y el vendedor ganan o pierden según los precios que rigen en el momento que se acuerda cerrar los tratos. El mundo colonizado se enfrenta a un dominio que con Holanda comienza a capitalizar monetariamente las riquezas absorbidas. La dominación capitalista se revoluciona durante el siglo XVII. La mentalidad de los europeos septentrionales hace más incisivo y efectivo el dominio sobre la periferia. Cuando los holandeses se lanzan a recorrer el mundo, su proyecto es simple: ganar dinero. La Auri-Sacra Fames, la fiebre dorada que afectará a los españoles, se agrava. Es el dinero acumulado e invertido con obtención de ganancia el que procuran los capitalistas, empleando aventureros. Los holandeses pronto logran superar a los portugueses en el oriente. A sangre y fuego se abren campo para controlar las islas de las especias y el largo tráfico hacia el lejano oriente, obteniendo ganancias que oscilan entre el 15% y el 75% a principios del siglo XVII, pasando a colonizar Insulindia para apuntalar el negocio en Batavia y Yakarta, destruyendo la ciudad autóctona y mezquita para edificar su enclave, una ciudad capital de una red que succionaba al interior, logrando controlar Java, haciendo uso de una política de intrigas. Para cuando los Oost-Indische Company acaparaban las actividades económicas en los Países Bajos. Un breve siglo holandés se desarrolla en el siglo XVII cronológico, pero la disputa por el predominio marítimo mercantil suscita continuas guerras entre las potencias occidentales. Desde el periodo isabelino, Inglaterra se venía acomodando, reclamando su parte en el botín extraído de las colonias y se orientaba por el camino correcto. Dicho fuera por el estratega Walter Raleigh: el que manda en el mar, manda en el comercio. El que manda en el comercio, manda sobre la riqueza del mundo y por consiguiente en el mundo mismo. El siglo holandés habría de acabar como empezó, a cañonazos en el Índico, que 3 guerras con Inglaterra durante el siglo XVII acaban con su hegemonía: 1652, 1654, 1664, 1667, 1672, 1674, efectuándose otra con Francia de 1674 al 78, y de colofón se produce un cuarto conflicto de 1780 al 84, en la que Holanda pierde Ceilán y el Cabo ante la mayor potencia del ya Reino Unido, en contraste con un pequeño país al que le queda grande en sí
no en sí el desplazamiento de cobertura mundial, los flujos de los vectores, sino la disputa por el predominio colonialista. En esta ocasión, el poder del capital es vencido por la fuerza de las armas. La marina de guerra holandesa sucumbe ante la inglesa. La burguesía mercantilista monetaria se retrae padeciendo el síndrome de las ganancias bursátiles. El poder del capital había sido vencido por la fuerza de las armas, a pesar de sus dotes económicas, a pesar de su dinamismo. Holanda había tenido que arriar bandera al no haber sabido sus flotas combatir tan bien como las de los ingleses. Más exactamente, los burgueses holandeses ya no les proporcionaron los cuidados necesarios desde que ya no eran tan rentables como los capitales invertidos en otras partes o de otra manera. Cuando, merced a la implementación de la deuda pública, igual a impuestos del gobierno obtenido como garantía de los préstamos, la bancocracia se proyecta al dominio mundo, pasando por encima de reyes y príncipes, e incluso de los pretendidos emperadores. Para cuando la ganancia incluía una elevada prima de seguros, cuando los tentáculos de los centros comerciales y bancarios se extienden por todas las colonias a través del Atlántico, del Índico y del Pacífico. El negocio pasaba a rendir ganancias con creces. El negocio era un comercio monopólico con ganancia monopólica. Para Engels, los merchant adventurers ingleses aventajaban a los socios de las corporaciones y algunos de ellos, piratas capitalistas, superan en ganancias a cualquiera. La riqueza particular de ciertos individuos se desarrolló entonces con una rapidez significativamente mayor, de suerte que pronto tales o cuales mercaderes pudieron invertir tantos fondos en una empresa como antes toda una asociación. Las sociedades mercantiles, allí donde aún subsisten, se transformaron las más de las veces en corporaciones armadas, que bajo la égida y la autoridad de la metrópoli conquistaban países enteros recién descubiertos y los explotaban monopólicamente. Pero ¿cuántas más colonias se establecían en los nuevos territorios? Lo que por regla general ocurría también a iniciativa del Estado. Tanto más el comercio corporativo cedía sus posiciones al comerciante individual, con lo cual la nivelación de la tasa de ganancia cayó progresivamente en la órbita exclusiva de la competencia. El mundo a favor del capitalista supremo, el que extrae las riquezas de las colonias para concentrarlas en las capitales del capital, precisamente en sus instituciones monetarias: Amberes, Ámsterdam, Londres, París, Frankfurt, Berna, Zúrich, Basilea. El dominio de bancos y bolsas europeas comenzaba, pero hay que entenderlo. La compulsión de la Auri Sacra Fames se ve incentivada a la par de que se hace factible por la intensificación de extracción de riquezas de lo que pasa a ser las periferias del sistema mundo, que tiene por centro metropolitano a los capitales de Europa atlántica. En los países auténticamente capitalistas del noroeste aparecieron bancos y bolsas propiamente modernas que tenían por clientes preferentes ya no solo a monarcas y príncipes, sino también accionistas de las compañías mercantiles, lo que se iba implementando a la par del desarrollo de la sociedad anónima con acciones transferibles, fomentando aún más los ya exclusivos mercados de capitales. De manera que, en la raíz de todo ello estaba un insaciable gusto por el juego. Los negociantes, como casi todo el resto de la gente de aquella época, apostaban por todo tipo de cosas. En Amberes, en los años 60 y 70 del siglo XVI, había apuestas por la llegada a salvo de los barcos, por si el rey iría a los Países Bajos y por cuánto lo haría, y por las fechas de nacimiento, matrimonio y muerte de personas. Y en ese cargado ambiente de juego y riesgo creció un vivo comercio especulativo de futuros de grano. En el siglo XVII, en un ambiente similar, la lonja de Ámsterdam vio transacciones especulativas de futuro de grano, arenques, especias, aceite de ballena y, en definitiva, de todos los artículos de los que los abastecimientos al mercado eran imprevisibles y la demanda constante. No es extraño que la fiebre se extendiera a las acciones de compañías, tan pronto como se pudo tratar con estas. Cadena especulativa de futuros, a futuro de funestas consecuencias. Y la especulación pasa a ser el nombre del juego del capital monetario en Amberes y en Ámsterdam durante el transcurso del breve siglo holandés. Podía encontrarse todo tipo de especulaciones, como los tratos por anticipado, las ventas con opción y los cárteles de especuladores al alza, que como hoy intentaban elevar el precio de ciertas acciones y a la baja que hacían lo contrario. Había incluso tratos al ducado, en los que pequeños especuladores seguían el mercado
ganando o perdiendo un ducado por cada punto que subía o bajaba el precio de las acciones. Especuladores compulsivos, jugadores del dinero al azar, una contagiosa enfermedad que se convierte en otro tipo de plaga social. Esta manera de especulación monetaria va propagando sus artilugios, sutiles refinamientos que se van concibiendo para jugar a incrementar el dinero. Una vez que convertido a papel, se multiplica y torna más amplio su acceso, siendo que en Londres, desde los años 30 del siglo XVII, el creciente comercio de capitales y de acciones va increciendo, apareciendo acciones especiales que limitaban la responsabilidad del accionista en la compañía al valor nominal de su participación. No podían requerir de él mayores aportaciones de capital. Más, su participación oteaba la multiplicación de las ganancias. En 1675, por ejemplo, las compañías de las Indias Orientales y de África tenían un capital conjunto dividido en 741 participaciones individuales, algunas de la misma persona, de un valor alrededor de 480.000 libras esterlinas. En 1691 el capital conjunto había aumentado a un valor nominal de 850.000 libras esterlinas, pero el número de participaciones individuales había disminuido a 680. La mayor parte de estos inversores vivía en Londres y muchos tenían una participación muy grande. Josiah Child, el banquero de Londres, tenía en 1691 50.000 libras esterlinas de capital de Indias.